Ya está con nosotros la doctora Erika López, endodoncista, nuestra consentida. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien y feliz de estar aquí nuevamente, gracias. Hablando de un tema muy importante, recuerde que si su hijo rechina los dientes por la noche, o también cómo saber si yo padezco de bruxismo. Bueno, de eso vamos a hablar a continuación, porque hay diferentes tipos también, ¿verdad, doctora? Entonces, ¿qué es el bruxismo? Bueno, como tal, el bruxismo es el acto de apretar o rechinar los dientes de manera que uno no se da cuenta. Es algo que uno tal vez no quiere hacer. Puede que a veces sea como un hábito, una manía, pero la mayor parte del tiempo es sin consentimiento de uno. Uno no se da cuenta que esto está pasando. Exactamente. Y ahí viene un problema. ¿Cómo saber que lo padezco? Ok, hay varios síntomas y hablando de los tipos que me hablabas al inicio, está el diurno y el nocturno. Entonces, el más común es el nocturno. ¿Qué pasa? Digamos, estamos durmiendo con nuestra pareja y de repente escuchamos que la esposa, el esposo está en una sola rechinadera. Entonces, ¿qué nos decían las abuelitas? Ah, tiene parásito. ¿Sí? Eso es que tiene parásito. Entonces, pero esta condición está reconocida por la OMS, ¿verdad? Y es un trastorno como tal y tiene consecuencias graves. Muchas veces puede estar relacionada a otras cosas, pero como tal son dos tipos, recordemos, el diurno o el nocturno, y hay pacientes que tienen los dos. Ay, Dios mío. Sí. Y entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que se pueden relacionar al bruxismo? Ok, entre ellas está la epilepsia, trastornos, por ejemplo, como el Parkinson también, puede ser también los trastornos gastroesofágicos, el reflujo gástrico también puede llegar a dañar tus dientes y consecuente puede llegar a provocar un daño también de desgaste dental por el reflujo gástrico, ¿verdad? Entre otros un montón de enfermedades, pero básicamente puede ser una consecuencia del estrés. Incluso hay estudios que lo relacionan a ser un trastorno genético también, es decir, varios miembros de una misma familia pueden padecer bruxismo. Ok, en el caso de los niños, si nuestros niños rechinan los dientes por la noche, es cierto lo que decía, la abuelita dice, hay que desparasitarla. Sí. Entonces, en el caso de los niños que por lo general no andan estresados o no tienen algún padecimiento, una enfermedad, ¿qué podría ser? ¿Qué lo podría causar? Bueno, esa es una pregunta súper buenísima. Realmente aquí es donde viene la atención interdisciplinaria, porque los niños pueden decir que estrés puede tener un niño. Exacto. Pero ok, de repente hay situaciones en casa, peleas entre los familiares, peleas entre papá y mamá o cosas que ellos no deben de ver, que se exponen a estas cosas y uno dice que estrés puede tener un niño, pero a veces hacemos cosas frente de nuestros hijos que tal vez no sabemos que le están afectando, o a una situación en la escuela que le esté afectando. Entonces sí puede relacionarse a la ansiedad o a un tipo de estrés que le dé al niño vivir cierta situación. Si bien es muy importante recalcar que hay un desgaste fisiológico normal en los niños que se da generalmente al final, cuando ellos ya están mudando, al final que están mudando ellos sus dientecitos de leche, ¿verdad? Que es un desgaste fisiológico normal. ¿En qué edad podría...? Bueno, esto se puede ver desde los 4 hasta los 6 años, ¿verdad? Se puede ver un apretamiento, un desgaste de las piezas dentales como tal. Sin embargo, ya cuando causa dolor o ves que el desgaste es muy, muy severo, puede relacionarse a otras cosas de índole de comportamiento, ¿verdad? Ya es muy importante no descartar la psicología. La psicología va de la mano. Totalmente. Sí. Bueno, realmente los niños, entonces el trato tendría que ser psicológico, porque esto también puede afectar su mandíbula, puede afectar sus dientes. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues mira, en la consulta que me han llegado casi todos así, primero enfocarse a ver como la consulta, ver, ok, ¿es un desgaste fisiológico o es un desgaste por algo que está pasando en casa? Entonces es hablar con los papás. Mire, honestamente, platiquemos, va a encontrar la causa, porque, ok, pasa con los adultos que es una causa de consulta súper frecuente. ¿Qué sucede? Que el paciente llega, yo amanezco en las mañanas, dicen, con que me duele todo, a mí me duele el cuello, a mí me duele la cara, yo amanezco tenso como que no descansé. Entonces eso es porque quizás toda la noche pasó apretando. Toda la noche, imagínate. Dormí pero no descansé. Pero no descansé y me duele todo. Ya, entonces, ¿qué buscan? La guardoclusal, que es un tratamiento súper común, que es como la que usan los deportistas para boxear, tal vez los de boxeo, pero es como más delgada y hecha a tu medida. Se te toma un molde y se fabrica a tu medida. Claro. Ahora, en el caso de los niños no solamente se puede manifestar algún estrés con los dientes, sino que también se comen las uñas, se chupan el dedo. De hecho, sí, de hecho el hábito va acompañado de otros hábitos, como la onicofagia, como chuparse la succión digital. Ahora, estos hábitos también pueden provocar una deformidad a nivel óseo, porque modifican el hueso. Recordemos que los niños van creciendo, y si usted tiene un niño en casa que chupa el dedo, es importante hacer algo al respecto. Pero yo he hecho todo, doctora, y no deja de chuparse el dedo. Calcetín, que chile. De todo. Ya se lo amarré, ya se lo pegué con tape,
increíble, me han dicho una historia, pero ¿qué pasa? Entonces en este caso hay aparatitos de ortodoncia meramente que evitan la succión digital, ¿verdad? Claro. Ahora, como te digo, realmente yo veo que las consecuencias más graves vienen siendo en adultos, te digo realmente. Ajá, ¿cuáles serían? Pues mire, en este caso, fracturas dentales, no les aguanta pero ni los puentes, muchas veces hasta los puentes se fracturan, porque ok, pensemos, el diente, recordemos, la estructura del cuerpo más fuerte que tenemos, más fuerte que el hueso aún, y que nosotros quebremos eso con la fuerza de nuestras mandíbulas es impresionante. Sí. Entonces los músculos de la masticación se encuentran tan tensos, yo he tenido pacientitos que tienen su macetero tan tenso, increíble. Perfecto. Y algo que te iba a preguntar, ¿las personas que tienen sobrepeso tienden también a rechinar los dientes de noche? Pues, ¿O no necesariamente? No necesariamente, como tal no está vinculado, pero sí, como te decía, está vinculado mayormente al estrés y la ansiedad. Okay. Por esto es importante tratar de buscar actividades, ¿verdad? Que nos relajen un poquito para poder sacar una válvula y sacar toda esa presión que de repente decimos, no tengo, yo no me estreso, pero todos nos estresamos de cierta manera. Consecuencias graves, ¿cuáles Sí. serían? Ok, pérdida de piezas dentales, fractura de piezas dentales. Por ejemplo, usted sabe que no todos los pacientes utilizan ortodoncia. Muchos creen que tal vez la ortodoncia es algo por lujo, pero esto es como te lo pongo así, es el ejemplo que yo le doy a mis pacientes. Ok, cuando usted tiene un carro que no está alineado, la llanta come más de un lado que de otra, ¿sí o no? Sí. Lo mismo pasa con los dientes. Entonces yo estoy mordiendo y puedo desgastar más de un lado que del otro, puedo desgastar una muela más que la otra. Entonces, y puedo estar apretando más sobre una muela que en el resto de la boca. ¿Y se puede deformar la mandíbula? Pues en el crecimiento, tal vez cuando están los niños pequeños, sí. De hecho, sí hay un crecimiento, con esa presión excesiva, hay crecimiento óseo. Entonces se hacen unos crecimientos de hueso más grandes y la mandíbula o el maxilar se vuelven más gruesos. Okay. Incluso hay casos en que salen proyecciones óseas como los torus o la exostosis mandibulares que crecen y llegan a ser tan grandes que a veces evitan que el paciente hable bien o hace que la comida se quede atrapada entre los huesos que crecen. Ajá. Y se vuelve molesto. Como uno por lo general no se da cuenta, ¿cómo nos podemos enterar de que un familiar está padeciendo de esto y decirle, por favor, anda, chequeate? Ok, usted va a ver característico que la persona sonríe y usted va a ver que los dientes están rectos, que ve como que es una ceguetita, que eso está rectecito como que le pasó un corte a usted. Entonces eso es desgaste, eso es desgaste. Ahora, como te decía, muchas veces el desgaste puede ser no generalizado, pero puede ser en una o en varias piezas. Claro. ¿Qué pasa? Cuando tú apretas tanto, llegas a necesitar muchas veces una endodoncia por apretamiento e inflamación, porque es algo que está apretando con mucha fuerza. Y en casos severos, fracturas y que acaban en extracción. Casos muy, muy severos, llegan a perder todos sus dientes, todos los dientes por fractura y se van sacando uno por uno. Ahora, muy importante, si usted es bruxista y usted bruxa, ¿verdad? Y usted va a necesitar una extracción, esa extracción no va a ser tan fácil. Casi siempre son procedimientos quirúrgicos que se complican porque el hueso se convierte en algo fuertísimo y al momento de hacer la extracción se pueden llegar a complicar o a tardar un poquito más. Muy bien, si Sí. padeces de esto, según los síntomas que hablamos, entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Ok, es muy común y muy popular hoy en día acá en Nicaragua que, ok, bueno, para este bruxismo te vamos a hacer una guarda oclusal, pero quiero aclarar que la guarda oclusal es como, este es otro ejemplo que lo doy a mis pacientes, es como cuando tú tienes un uñero. Si tú tienes un uñero, tú dices, ay, me duele el dedo, me voy a tomar un ibuprofeno. Te tomas el ibuprofeno y evitas, o sea, ya no siento dolor. Pero ¿cómo te quitas tú el de uñero? ¿Cómo te quitas la molestia? Quitando el uñero, ¿sí o no? Sí. Lo mismo pasa con la mandíbula. ¿Qué sucede? Es necesario, o sea, tú te pones la guarda y eso va a amortiguar el desgaste, más no va a curar la condición. Ok. Para curar la condición necesita hacer una rehabilitación completa y sobre todo una desprogramación de articulación temporomandibular es crucial. Y para esto necesitamos varios estudios, entre ellos una tomografía lateral de cóndilo izquierda y derecha, para ver cómo está la articulación temporomandibular, que es la que se ve más afectada. Pasan en personas que bostezan y se quedan trabadas, o que mastican y les hace crack, crack, crack. Entonces, eso también es consecuencia del apretamiento muchas veces, porque estamos dañando la articulación. ¡Wow! Es sorprendente. ¿Cómo podemos entonces prevenirlo? O sea, para evitar incluso un gasto mayor, porque con solo perder una pieza dental Sí. es una gran inversión después. Y de hecho, sí, las rehabilitaciones de bruxismo son cosas serias, no es una cosa de un día, pasan meses en rehabilitación, porque hay que tener varias citas, las citas son bastante largas, hay que hacer un aumento de dimensión vertical. ¿Qué significa esto? Que todo el tejido dental que yo perdí, hay que buscar cómo reponerlo y cómo desprogramar la articulación
circulación. Ahora, con esto te cuento que también hay estudios que demuestran que el paciente cambia la postura, cambios de postura, el paciente se para recto y piensa que está recto, más a veces no está recto. Y entonces hay una consecuencia grave solo por tener una disfunción a nivel mandibular. ¿Cómo lo prevenimos? Ok. Teniendo hábitos saludables, es decir, si usted trabaja mucho, dése un tiempo para usted, recuerde que salud es vida, como hablamos, salud es vida, y tiene que tener hábitos saludables, practicar algún ejercicio, practicar algo que usted le relaje y tratar de darse un tiempo para usted, porque de lo contrario, en el caso que sea por estrés o ansiedad, hay que tratar esto, y como te decía, muchas veces es interdisciplinario, como te decía, también puede estar relacionado a otras enfermedades, entonces vamos de la mano con el médico internista, vamos de la mano con el psicólogo, con la psiquiatría, con un montón de cosas para tratar cuál es el origen de la situación, porque muchas veces no es solamente origen genético, sino que tiene que ver con otras cosas, que aunque yo te dé la guarda, te desprograme, vos venís y sos una persona súper estresada, o sea, exacto, nos vemos a lo mismo. Yo sé que con los niños es difícil lidiar y llevarlos, ¿verdad?, al médico, pero créanme que les recomiendo el consultorio de Erika. Gracias. Porque por si su niño rechina los dientes, es bueno que vayan y le hagan un diagnóstico, porque ¿cómo lo diagnostican en los niños, por ejemplo? Ok, como te explicaba, realmente hay que ver qué es lo que está pasando, ver si el desgaste es un desgaste fisiológico, o si es algo normal por el recambio dental, o si tiene que ver con alguna situación que está pasando a nivel escolar o en casa. Me ha pasado que he tenido niños que en la escuela sufren bullying, que les pasan algo, que tal vez se les quebró un dientecito, la chintana, esto, el otro, entonces el niño está con aquella cosa mental, sofocado, estresado, tiene horrores nocturnos. Bueno, muy importante que este trastorno, el bruxismo como tal, está relacionado a trastornos del sueño. Si usted tiene un trastorno del sueño, es altamente probable que usted tenga un episodio de bruxismo. De hecho, yo considero que en ciertos momentos tengo mis episodios, que es decir, que de repente estoy muy estresada y estoy como que apretando, yo me lo noto, claro, me siento aquellos pequeños desgastes, aquellas fositas. Entonces, o el dolor en la mañana, tal vez. Gracias a Dios no he llegado hasta esos extremos, porque ya eso es bastante, o sea, ya estamos hablando de los músculos de la masticación súper tensos, pero sí es importante tratar de, como le digo, de relajarse, y hay que ver el diagnóstico. Pues con los niños hay que ver cuál es la causa. Muchas veces no, como te digo, no es tan grave en los niños. Sí he visto casos severos, con 2 casitos en estos años. Ajá, pero ¿cómo se debe de tratar en el caso de los niños? En el caso de los niños, pues hay que esperar, también ver cómo está la programación y ver si se puede relajar lo que es el músculo macetero, ¿verdad? Ver si se puede como descompresionar o relajar esta parte de acá, y ver realmente si es necesario utilizar un aparato. Realmente no siempre, porque como te digo, no es indicado por el recambio dental. Ya ellos están cambiando de dientecitos y no podemos poner como una férula como tal, a menos que esté muy chiquito. Entonces, las variables de tratamiento varían bastante. Perfecto. Bueno, ya para ir finalizando, recapitulemos un poco en las recomendaciones finales y puntuales. Ok. Entonces, número 1, trate de tener una vida un poquito más relajada. Yo sé que es muy complicado, yo no tengo tiempo, paso con mucho estrés. Ok, tratemos de darnos por lo menos 45 minutos al día para relajarse. Tratemos de meditar antes de ir a dormir. Si usted siente que hay algo que está pasando con usted y usted no lo puede comprender, busque ayuda de un profesional, busque ayuda psicológica, busque ayuda donde usted sienta que lo necesita. Si tiene enfermedades sistémicas, acuda a su médico de base para tratar la enfermedad. Consecuentemente, la otra consecuencia, como el bruxismo, se va a tratar también. Entonces podría decir citas periódicas también al odontólogo para prevenir desgastes mayores. Recordemos que la prevención siempre es mejor que ya un tratamiento, ¿verdad? La prevención es la mejor cura. Bueno, ¿cómo te encontramos también en redes sociales? Estás súper activa. Sí, de hecho sí. Me encuentran como doctora Erika López Berroterán en Facebook, en Instagram como Clínica Odontomédica, y también nuestra página de emergencias, Dentista 24 horas, para emergencias o dolores excesivos que ustedes sientan esto es una emergencia. Entonces ahí estamos nosotros 24/7, Dios primero. Bien. Muchísimas gracias, Erika. Qué gusto es un gusto, tenerte. es un gusto. Nos vemos en otra edición de su programa Salud es Vida. Gracias por habernos sintonizado. Esperamos que sigan todos estos consejos.